Ok, se puede observar la pantalla compartida, ¿verdad? Bien, estimados colegas, vamos a, después de ya haber hecho un pequeño análisis de lo que eh, son cada temática, algunas problemáticas que, que se presentan en las oficinas de derechos reales, ahora vamos a hacer también un pequeño trabajo. Para el efecto es el siguiente. Bien, se puede observar, ¿no es cierto? ¿Alguien puede dar lectura, por favor, a la presente diapositiva? Nos dice de que tenemos un problema que se nos presenta. Para el caso, Marcos quiere hacer la inscripción de transferencia de una propiedad ubicada en la zona Héroes del Chaco, con una superficie de 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados. El folio real en dominio se refiere ex fundo, y derechos reales le observa que previamente debe presentar el plano y el certificado de lote de la propiedad otorgado por el gobierno autónomo municipal. ¿Cuáles son los obstáculos que se nos presentan? La planimetría de la urbanización en este sector, que es Héroes del Chaco, en esta zona, no está aprobada, siendo que está en proceso de homologación todavía. Las preguntas que nos planteamos. ¿Será que Marcos puede inscribir la transferencia de propiedad? Y si así fuera, ¿cuáles podrían ser los documentos de respaldo que debería presentar a oficinas de derechos reales? Por otro lado, tendría que esperar a que se apruebe la planimetría de la urbanización para que la alcaldía pueda extenderle el plano y el certificado de lote. Y el inciso C, la alcaldía puede entregarle otro tipo de certificación. Esa es la pregunta. Estimados colegas, bueno, en algunos sectores y en algunas regiones, por ejemplo, en la Hollada de la ciudad de La Paz, ya es el certificado catastral, ¿no? En otros sectores, en Achucalla, El Alto, Palca, Mecapaca, otros municipios, etcétera, seguimos con el plano y certificado de lote. Y lo mismo en otros departamentos, ¿no? En ese entendido, bueno, esa es la pregunta que nosotros tenemos, el problema que nosotros tenemos. Y esos son problemas, si se dan cuenta, son reales y son los cotidianos, día a día. Entonces, analicemos muy bien antes de poder responder. Para el efecto, nos vamos a dar unos 5 minutitos, por favor, para que me puedan mandar a mi número de celular la respuesta correspondiente y posteriormente empecemos a desarrollar con todos ustedes para ver la solución a este problema. Si tenemos algún problema o algún caso parecido a este, en el cual estemos tropezando, acá lo vamos a discernir, vamos a responder y vamos a dar solución a esos problemas que nos han presentado. ¿Ya? Entonces, nuevamente, Marcos quiere hacer la inscripción de transferencia de una propiedad ubicada en la zona Héroes del Chaco, con una superficie de 1000 metros cuadrados, entre comillas, ¿no? 1000 metros cuadrados. Mucho ojo con eso. El folio real en dominio refiere exfundo, no es urbanización, ¿ya? Y derechos reales lo observa que previamente debe presentar el plano y certificado de lote de la propiedad otorgado por el gobierno autónomo municipal. Los obstáculos, nuevamente, la planimetría de la urbanización, aún en ese sector, no se encuentra aprobada, es decir, de que está recientemente en un proceso de homologación. ¿Se entiende, estimados colegas? Muy bien, entonces en unos 5 minutitos volvemos nuevamente y no se olviden mandarme la respuesta al 765-06-140. Y bueno, pues este es un trabajo que más allá de
es más interno para ir respondiendo los problemas que cotidianamente tenemos. Otro, bueno, con relación a los trabajos que tenemos ya en la plataforma, desde el día de hoy ya pueden empezar a revisarlo. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos en 5 minutitos.
Hola, sí. Bien, ya me están mandando y me están llegando ya los mensajes. Voy a solicitar a los demás por fuera que también nos terminen de mandar las respuestas. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra, estimados colegas? Bien, algunos solamente me están mandando la opción A, otros la opción B, otros la opción C. Por favor, tenemos que fundamentar el porqué de esas opciones o cuál debería ser la respuesta que consideramos, ¿no? ¿Y por qué? Doctor, si me Sí, permite, estimado buenas doctor. noches. Claro que sí, doctor. Buenas. Doctor. Irineo Larico Espinosa, doctor. Eh, con relación a la pregunta, doctor, yo he marcado el inciso B. Esto, toda vez que, doctor, para poderlos registrar en las oficinas de derechos reales, necesariamente es exigible o es prescindible presentar el plano de lote debidamente visado. Y además tiene que adjuntarse la certificación de catastro, ¿no? Los dos, ¿no? En todo caso, sin estos dos documentos, no es imposible de registrarlo en derechos, en las oficinas de derechos reales, ya que si en todo caso esta situación, el terreno o la ubicación es, si pertenece a una área urbana, es imprescindible la presentación, ¿no? Desde mi punto de vista, porque eso es lo que a nosotros nos exige. Ahora, si fuera rural o lo van a homologar, doctor, debidamente, es decir, si lo homologa la alcaldía mediante el trámite, todo el trabajo técnico que lo van a realizar, en todo caso sería viable la inscripción porque lo van a convertir o se va, ya va, o va a ser una área urbana en todo caso. ¿No? Pero sin, mientras no esté urbanizado y no tenga planimetría, la parte donde se está señalando el bien inmueble, el lote de terreno de los 1000 metros cuadrados es imposible que los registre, ¿no? Pese a eso, eso es lo que las oficinas de derechos ya lo van a exigir, ¿no? Conforme esto, la normativa que se aplica en los requisitos exigibles, ¿no? Nada más, doctor. Bien, muchas gracias, estimado doctor Irineo, se tiene presente. Gracias por la participación. ¿Algún otro colega que también quiera hacer uso de la palabra? Bien, ya se tomó apuntes del doctor Irineo. Le vamos a ceder la palabra para que haga su debida fundamentación. Buenas noches, doctor. Le habla Juan Roque. ¿Cómo está, estimado doctor Juan Roque? Lo escuchamos. Bueno, doctor, sobre el problema que se está planteando, doctor, y hacer conocer, ¿no?, de que en primera instancia es una superficie de 1000 metros cuadrados y en esta se necesita sí o sí el plano georreferenciado, el mismo que debe de ser aprobado también por la unidad territorial de la alcaldía. Bueno, a mi forma de ver, doctor, en Tarija, por ejemplo, la unidad territorial de la alcaldía y en derechos reales no te piden el plano visado ni la certificación de la alcaldía. Cuando haces una compra y venta, directamente te piden lo que es la compra y venta. Realizas la inscripción en derechos reales pagando el impuesto a la transferencia, la escritura, la protocolización, se registra en derechos reales y posterior a ello se acude a la unidad territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y ahí es donde, por ejemplo, recién puedes actualizar lo que es el plano visado, las colindancias y te dan el plano visado, la certificación de colindancias, doctor. Entonces, también ha aparecido un trámite muy parecido en la en derechos reales de Tocayo, donde allá, por ejemplo, se manejan lo que son las superficies arriba de 1000 metros cuadrados. Y es depende de cada gobierno autónomo municipal que tiene el convenio con derechos reales. Anteriormente, en derechos reales de Achocalla no te exigían el plano visado, simplemente podías presentar el plano georreferenciado y te aceptaban lo que era la inscripción en derechos reales, doctor. Posteriormente, han hecho un convenio con el gobierno autónomo municipal de Achocalla y hoy por hoy te están exigiendo lo que es el plano visado y la certificación de colindancia.
pero de los planos georreferenciados simplemente con se supone que en Achocalla no existen planimetrías aprobadas, entonces simplemente con una aprobación de la unidad de catastro y con esa situación, con un cedro, Ujú. un referendo, ya es donde, por ejemplo, en derechos reales de Chocalla, te aceptan la inscripción de la compra y venta, doctor. Es lo que podría mencionar en este caso. Me iría más por el inciso A, ¿no? Ok, muchas gracias, estimado doctor Juan Roque. Tenemos dos propuestas, que es la del inciso A y la del inciso B. Tienen la Buenas palabra, noches, estimados doctor. colegas. ¿Cómo está, estimado Buenas doctor? noches. Lo escuchamos. Sonia Rodríguez La Fuente, doctor. Doctor, considero, yo optaría por el inciso B, toda vez que la inscripción de planimetrías es una condición necesaria para establecer dónde están ubicados geográficamente o en el espacio los lotes de terreno y conocer si existen o no existen áreas verdes, aires del río, porque alguna vez han vendido una parte del río como lote de terreno. Entonces, para evitar estas situaciones, debería de primero registrarse la planimetría, toda vez que solo es el municipio quien establece además el área física de los terrenos, ¿no? Derechos reales registra el derecho propietario, pero el municipio es quien establece la existencia física de las áreas, ¿no? Esa es mi respuesta, doctor. Muchas gracias, doctora Sonia Rodríguez. ¿Algún otro colega más que quiera participar? Bien. Doctor, buenas noches. Sí, doctor René, lo escuchamos. Muy Gracias. buenas, doctor. Bueno, acá en Oruro, si bien es cierto, no nos dan un certificado catastral para ingresar a los derechos reales, en PER se tiene el plano demostrativo individual. Como referían mis colegas que me antecedieron, es cierto, lo que nos exigen en derechos reales no solamente es el plano demostrativo individual, sino también un plano georreferenciado. En ese sentido, al tratar de hacer aprobar un plano demostrativo, perdón, un plano georreferenciado, para la procedencia de esto debe estar aprobada la urbanización como tal. En ese sentido, yo me iría por el inciso B, que se espera que se apruebe la planimetría de la urbanización. Pues una vez aprobada el 100, se nos va a poder expedir un plano georreferenciado y un plano demostrativo individual. Pues sin estos requisitos no se va a poder hacer la inscripción de la transferencia de marcos. Muchas gracias, doctor René. Doctor, buenas noches. Doctora Yomi. Sí. Doctor, pienso que debería adjuntar pues relacionado a la pregunta, debería adjuntar el plano dibujado por el arquitecto y el plano georreferenciado también, que lo hace un topógrafo. Y con esos también se debería pedir una certificación de la alcaldía con la cual indique que la zona o la área no tiene planimetría aprobada. Con ese plano, el plano georreferenciado y esa certificación emitida por la alcaldía, se tendría que dar curso al registro porque no se puede coartar, ¿no?, su derecho a inscripción del comprador, porque hay que asegurar también que el vendedor no disponga de este bien inmueble, entonces se debería dar curso con estos requisitos. Sin embargo, doctor, también quisiera hacer notar que también se debería revisar la tradición de este inmueble, ¿no? Como dice ex fondo, tal vez pueda venir, ¿no? Pueda venir la propiedad de un título ejecutorial. Entonces, tal vez también se pueda presentar el certificado catastral emitido por el INRA, pero habría que revisar la tradición también, doctor. Esa es mi respuesta, doctor. Muchas gracias. Las últimas intervenciones, los escuchamos. Doctor, Sí, doctora Carmen. doctor, yo me voy por el inciso B, que tendría que esperar que se apruebe necesariamente la planimetría, ¿no? Y el plano georreferencial tiene que sí o sí adjuntarse
aún así tenga un plano individualizado, ¿no? Y esto necesariamente tiene que ser aprobado por la unidad de catastro, ya que son requisitos fundamentales para que proceda la inscripción. Gracias, doctora. ¿Algún colega más que quiera intervenir? Doctor, ah, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, igualmente concuerdo, bueno, tengo la misma opinión que los demás compañeros de que sí, que se debe aprobar primero la planimetría del urbanismo, ahí que se va a determinar, ¿no? La ubicación exacta del bien inmueble. Asimismo, también, doctor, como la compañera que ha referido, como dice que es un exfundo, entonces también yo creo que sí se debería tomar esta perdón, em, como unos requisitos para determinar por qué ya es exfundo, sus antecedentes, doctor. Yo creo que sí debería aprobarse y además también luego extender por el gobierno autónomo municipal de ese lugar eh, con las verificaciones y se les tenga la correspondiente certificación. Ese sería, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más, tal vez? Doctor, buenas noches. Sí, doctora. Doctor, yo me voy justamente con el inciso B, dando respuesta a la pregunta del trabajo de la clase, por el siguiente motivo, porque justamente aquí yo estoy en la provincia de Tupiza, del departamento de Potosí, y tuvimos más o menos un caso, pero fue también dentro de la mancha urbana de un cementerio, que ahí querían adherir unos cuantos metros para poder ampliar, pero cuando tuvimos una reunión en Catastro, en la alcaldía, con todos sus asesores, el alcalde, justamente que han manifestado los técnicos, han manifestado que sí o sí tiene que estar aprobado la planimetría. Al menos aquí en esta provincia se maneja en ese sentido para las aprobaciones. Entonces, en base a esa pequeña experiencia que tengo, doctor, yo me voy por la respuesta del inciso B. Bien, tal vez algún otro colega más. Buenas noches, doctor. Con referente al problema planteado, igualmente concuerdo, ¿no? Con el inciso B, ya que en diferentes gobiernos municipales tienen ciertos requisitos, pero más allá yo creo que aquí se refiere a zona Héroes del Chaco, debe ser el Alto, ¿no? Si no me equivoco, entonces sí o sí tendrá que tener lo que es la animetría, toda situación según los documentos pertinentes que requiere, ¿no? Muchas gracias. Bien, yo creo que ellos son todos, ¿no? O tal vez existe algún colega más que quiera participar. Bien. Ok, evidentemente este tipo de problemas los vamos a atravesar como muy bien ustedes lo han manifestado en distintos lugares y regiones, ¿no? Hemos escuchado lo que ha intervenido el doctor Irineo, Juan Roque, Sonia Rodríguez, René Torrico, Joemí, la doctora Karen, Jacqueline, Victoria y Alfredo, ¿no? Nuestros colegas. Y muchos de ellos concuerdan en que podría ser la opción A y otros la opción B. Pero también existe la opción C. ¿Por qué? Muy bien, ya ustedes lo han manifestado. Cuando tenemos una propiedad mayor a 1000 metros, ya se nos tiene que venir directamente dentro de los requisitos que tengo que presentar, de que aparte de lo que establecen
el instructivo 040 y demás instructivos, el último que salió inclusive. Para propiedades mayor a 1000 metros, sí o sí tenemos que presentar un certificado georreferencial. ¿Ya? Superiores a 1000 metros, el, eh, bueno, esta certificación georreferencial, el plano georreferencial que nos los va a entregar un topógrafo. Asimismo, con relación a la pregunta, ¿no? Nos dice que existe una propiedad ubicada en la zona de Euros de Chaco. Evidentemente, esta es una región por la ciudad del Alto, de 1000 metros cuadrados. El folio real en dominio refiere a exfundo. Cuando dice exfundo, automáticamente nos está dando a conocer de que podría ser inclusive un título ejecutorial. Y si es un título ejecutorial, y si dice todavía exfundo, obviamente que anteriormente, cuando se ha hecho la inscripción de dicho registro, tampoco se ha presentado el plano y certificado de lotes, por eso que se sigue manteniendo con exfundo. Y necesariamente deberíamos presentar una certificación independientemente en qué sector estemos, ¿no? Si estamos en la ciudad de La Paz, tendré que presentar el certificado catastral y de la misma manera, si está en Chocalla o en otros municipios, el certificado, plano y el certificado de lote. Entonces, evidentemente, la observación es correcta, donde dice que se observa que previamente debe presentar el plano y el certificado de lote de la propiedad otorgado por el gobierno autónomo municipal, pero no solo ello. Justamente una de nuestras colegas también manifestaba que si ex exfundo, se supone que debería ser un título ejecutorial. Y al ser un título ejecutorial, necesariamente también necesito presentar, estimados colegas, la certificación del INRA no rural. Ya, la certificación del INRA no rural, que tampoco está acá en la problemática que se ha presentado, porque esta es una problemática real, ¿no? Que nos han presentado una observación en la que tampoco hacen mención a este tema de la certificación del INRA no rural. Ahora, obviamente que a posterior ha sido observado y ha sido solicitado la certificación del INRA no rural, pero eso nos evita perjuicios, ¿no? Perjuicios a que constantemente nos estén observando pidiéndonos cierta documentación. Pero aparte de ello, hemos podido observar, por ejemplo, en ciertas regiones y específicamente en la ciudad del Alto, donde todavía en muchos sectores se están homologando el tema de planimetrías, como también en distintos sectores, en Palca, Mecapaca, Chocalla, en Oruro, donde también tengo distintos casos, donde, bueno, nuestro colega que es de Oruro también, el doctor René Torrico, hay toda una urbanización que en este momento están en problemas con un actual diputado, senador, ¿no? Lo mismo en Tarija, hay una de nuestras compañeras que nos ha hablado de Tarija, o bueno, un colega que nos ha hablado de Tarija, eh, donde también existen problemas justamente ahí por el centro, no me han podido eh, llevar por ahí y es toda una urbanización donde todavía no tiene el derecho propietario, pero sí existen casas de 5 pisos, de 6 pisos, etcétera, ya viven bastante tiempo, pero todavía siguen en problemas, ¿no? Para poder documentar sus papeles. Justamente el problema nace en que existe un conflicto del derecho propietario y empiezan a obstaculizar a algunos el proceso de saneamiento, siendo de que existen algunas influencias, ya sea por la Asamblea Legislativa o por los mismos funcionarios que trabajan en la alcaldía, ¿no? Entonces, este tema también se ha visto en Oruro. Debe ser hace un mes que he estado por allá viendo este tema, donde hemos visto que incluso los han avasallado, ¿no? Los han sacado a las personas, no han respetado a los niños, los han golpeado, los han sacado y se me apersonan, obviamente, con lágrimas en los ojos, eh, pidiendo que los podamos apoyar y ayudar en este tema del derecho propietario. Eh,
Bueno, cada caso es singular, ¿no? Posteriormente me llama también en el caso de Oruro la persona apoderada que estaba haciendo todos estos papeles y por otro lado había otra persona que decía que tenía también su derecho propietario. Pero ¿por qué nacía este problema? Porque lamentablemente no estaban especificados en el folio real justamente las colindancias y el número catastral, ¿no? Cuando no tenemos estos datos, generalmente siempre es susceptible a observaciones y a procesos. Lo mismo pasa el día viernes, he estado en una reunión justamente de acá del municipio de La Paz, en Carreras, que es en la urbanización de Mecapaca, ya muy cerquita a lo que, bueno, es en la zona sur, un clima muy bonito como el de Cochabamba, en el que también de la misma manera constantemente a los propietarios que ya tienen luz, agua, construcción, etcétera, los van notificando supuestos propietarios, ¿no? Entonces todos ellos han decidido ya sanear su derecho propietario mediante la usucapión para justamente evitar esto. El abogado que estaba llevando el caso ya, bueno, yo le hago la pregunta porque la supuesta propietaria pasaba de los 80 años, ya pasaba de los 80 años, bueno, interpuso recientemente la demanda y curiosamente el plano, bueno, el folio real que a los que hacían mención ellos, donde eran y decían ser propietarios, no especificaba específicamente la ubicación de ese sector donde la misma manifestaba ser propietaria. Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque si es que no especifica la ubicación de esa propiedad, obviamente que es susceptible a que sea observado o se esté tratando de otra urbanización en otro sector donde quieren aprovecharse, etcétera. Lo mismo pasó también hace unos medio año ya atrás aproximadamente cuando me invitan a poder ver un caso ya en materia penal, donde se estaba gestando un proceso contra los comunarios en Viacha, perdón, en Laja, donde la gobernación del departamento de La Paz era el demandante. Vinieron unos 5 abogados de la gobernación y empiezan a decir, no, aquí se han entrado nuestras propiedades, que es de, si no me equivoco, de 50 hectáreas aproximadamente, o tal vez un poquito más y empiezan a dar a conocer la ubicación, ¿no? Y nos dicen de que es por inmediaciones de la OPEA, que todo ese sector pertenece a la gobernación, pero que otros ya han empezado a sentarse y curiosamente los que me contratan sí tenían el derecho propietario, es decir, tenían papeles, tenían el plano y certificado del lote también catastral que el municipio les había otorgado, pero que existía este proceso impuesto por la alcaldía, más allá de los otros procesos civiles que ellos han instalado, ¿no? Que es la nulidad, etcétera, les han iniciado por uso de instrumento falsificado en materia penal y es ahí donde yo participo y lo primero que hago es decirles, ¿no? Ante la duda razonable, mientras se realizaba la inspección técnica ocular en las oficinas de derechos reales, empiezan a revisar la tradición y todo ello. Y es ahí donde mi persona al intervenir y al hacer uso de la palabra, pregunto si es que ha habido algún funcionario que haya registrado el plano y certificado de lote de la gobernación y si cursa en algún asiento justamente los datos técnicos, la aclaración de los datos técnicos para poder establecer la ubicación exacta de esas propiedades a las cuales hacía referencia la gobernación ser propietaria. Y obviamente, lamentablemente, como no tenían registrado, pese a que empezaban a gritar y a decir, no, que yo soy el propietario, que aquí está el planito, que aquí está tal cosa, mientras no esté aprobado por el municipio, ustedes saben de que existe una duda razonable, mucho peor al no tener en este caso, la posesión de esos bienes, ¿no? Entonces, obviamente que ante esta duda y ante el sano criterio de la fiscal, es que bueno, hemos tenido un rechazo a la denuncia y bueno, yo les manifesté de que si es que ellos querían realizar algún proceso pertinente al caso, previamente deberían aclarar y debería ser otro tipo de proceso a los cuales ellos deberían realizar, ¿no? Que es mejor derecho propietario, etcétera, entre otros. Porque aquí existe fehacientemente documentación que demuestra que las personas que están presentes acá son propietarios legales y legítimos.
Entonces, ese tipo de actividades, procesos, experiencias las vamos a tener constantemente y ya respondiendo también a este tema de la problemática. Es que tenemos que presentar el plano y certificado de lote, tenemos que presentar el plano georreferencial porque la superficie supera los 1000 metros cuadrados. También tenemos que presentar la certificación del INRA no rural. ¿Por qué? Porque manifiesta en dominio que es exfundo y al ser exfundo, obviamente que no es un área rural, ¿no? Perdón, es un área rural y no es un área urbana. Entonces, sí o sí tenemos que presentar la certificación del INRA no rural, ¿ya? Con todo esto, obviamente, se tendría que presentar a las oficinas de derechos reales para que, bueno, siga su curso de registro para los objetivos, en este caso, de la problemática de marcos. Pero también, y esto es importante que sepamos, en muchos sectores donde todavía existen conflictos de aprobación de la planimetría, ¿ya? El municipio está haciendo, en muchos casos, otorgar una certificación provisional en el cual manifiestan de que la presente certificación, ¿no? Hay varios puntos y responden, ¿no? Dicen, la presente urbanización o la presente región va a tener la denominación de urbanización tal que todavía sigue en proceso de saneamiento, etcétera, ¿no? Son varios puntos a los que hace mención el municipio y dice, ¿no? De que la presente certificación es otorgada simplemente para fines de registro en derechos reales, más no así otorga el derecho propietario. Pero ya con esta certificación que es provisional, que nos está dando a conocer de que está en un proceso de saneamiento, sí se pueden inscribir en oficinas de derechos reales, en este caso la transferencia. ¿Ya? Así que es un dato muy, pero muy importante para todos ustedes para que puedan solicitar ese tipo de certificado y con este certificado poder registrar la transferencia de la propiedad. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, tal vez nos pueda compartir, ¿no? ¿Bajo qué fundamento legal esta solicitud la podemos impetrar ante la alcaldía a efectos de que se nos pueda extender estas certificaciones o las cuales nos pueda ayudar? Tal vez, doctor, con todo el respeto a su autoridad. No, gracias. En los casos en los que hemos visto, obviamente, este tipo de saneamientos han sido en los que, y casos reales acá bueno, en el municipio del Alto, donde he estado eh, fungiendo actividades, toda la urbanización, ¿no? Se ha personado obviamente ante la subalcaldía de distrito y ha solicitado que les otorguen un certificado provisional donde informen todos los puntos y los aspectos que se les ha dado a conocer, de que todavía esa urbanización está en proceso de saneamiento. Voy a buscar el tipo de certificación que nos han otorgado para que sea de su conocimiento y ustedes se puedan respaldar también ante el mismo y puedan hacer la misma solicitud en distintas regiones y municipios. ¿Ya? En cuanto lo tenga, lo voy a subir al grupo para que sea de su conocimiento de esa certificación. Bien, ¿alguna otra pregunta más, estimados colegas? Ok, creo que está todo claro por ahí, ¿no? Bien. Mientras voy subiendo la siguiente diapositiva, ¿existe algún comentario de algún colega que también tenga cierta experiencia con ese tipo de problemáticas que nos han presentado?
Bien, se puede apreciar ya la pantalla compartida, ¿verdad? Ok, demos continuidad a nuestras clases. Nuevamente, este es un folito, un folio real que tenemos. En el cual obviamente en la parte superior en dominio a lo que hacíamos referencia en nuestra intervención con todos ustedes, acá refiere de que es una urbanización, ¿no? Una urbanización 16 de julio, en este caso es de la Ciudad del Alto. Y ahí está la superficie. Estos datos son muy importantes. La designación, es decir, la ubicación del bien inmueble, dónde está ubicado el bien inmueble y obviamente las colindancias. Esta es otra urbanización, que es la urbanización San Felipe de Seque, que justamente es uno de los casos en los cuales se ha presentado esa certificación que les mencioné, que es la provisional otorgada por el gobierno autónomo municipal. Vamos a empezar a ver ahora ciertos tipos de registro que se practican en oficinas de derechos reales. Esto era anteriormente con la ley con la ley 247. Hoy en día, estimados colegas, ustedes saben muy bien de que anteriormente, para poder hacer la corrección de ciertos registros, como por ejemplo los datos, las generales de ley o cierta ubicación de cierta propiedad, etcétera, generalmente teníamos que realizarlo mediante un proceso legal, ¿no? Ante la vía jurisdiccional. En este caso, todavía en oficinas de derechos reales al amparo de la ley 247, todavía se están aceptando poder hacer trámites administrativos de corrección de datos de identidad. ¿Ya? Para el efecto, si es que yo quiero hacer una corrección de estos datos de identidad, lo que tengo que presentar como requisitos en base a la normativa pertinente de las oficinas de derechos reales, en este caso del Consejo de la Magistratura, la cual ha establecido los lineamientos para cada tipo de registro, van a ser el folio real en original, ¿ya? Que también tengo que presentar es efectuar el registro del ProRevi. Ahí está el link de la página de ProRevi. Algunos tienen problemitas con este tema. Los que tienen problemas se pueden dirigir directamente a oficinas, en este caso del Ministerio de Obras Públicas. Y el siguiente requisito que tenemos que presentar es el certificado del CEGIP. No, la certificación del CEGIP tiene que ser en original y una resolución administrativa, pero esta resolución administrativa va a ser en caso de adición del alfanumérico o la duplicidad de la cédula de identidad. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que generalmente cuando antes era RUN, hoy en día es cédula de identidad, puede ser que exista la misma numeración del número de carnet de una persona. Lo que hacen las oficinas, en este caso, del CEGIP, es agregar un número, ¿no? A ese número del carnet de identidad. Le ponen un guión R, guión C, qué sé yo. Cuando tenemos ese aditamento de esa adición de este alfanumérico, tenemos que presentar esta resolución administrativa. ¿Ya? El testimonio de escritura pública de rectificación de datos personales de identidad. Esto en cumplimiento de la ley 247. Testimonio de la escritura pública de rectificación de datos personales. No nos hacen problemas cuando presento simplemente una escritura pública de aclaración de datos de identidad. Hay en algunas oficinas de registrales que nos están pidiendo que hagamos mención a lo que dice acá, ¿no? Eh, Presentamos nuestra escritura pública de aclaración de datos de identidad amparados ante la ley 247, ¿no? Algunas oficinas, como les digo, les piden a que exista esa palabra. También vamos a tener que presentar la cédula de identidad
de todos los que intervienen en el testimonio de corrección de datos de identidad. Tenemos que presentar, en caso de que la propiedad esté grabada, se requiere la autorización del acreedor. ¿Ya? Este tema es muy importante, por si acaso, el punto 6. Todos estos documentos deben ser presentados en original y con 2 fotocopias. ¿Qué pasa? Que en caso de corrección de datos de un fallecido, en el caso de un fallecido, debo adjuntar la fotocopia legalizada de la declaratoria de herederos y todo trámite, obviamente, que es personal o con un poder, ¿no? Que acredite el interés legal. El plazo para su otorgación o el registro del mismo es de 3 días hábiles. El siguiente, vamos a hacer un análisis ahora de la corrección de datos técnicos, que también nos podemos amparar ante la ley 247. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que presentar para este tipo de registros? Es el folio real en original. Tengo que también de la misma manera efectuar el registro en ProRevi. Ahí está el link nuevamente. Tengo que adjuntar el certificado catastral en original. Esa es la esencia de este tipo de registros, el certificado catastral. El plano aprobado y o la resolución técnica administrativa municipal en original en los distritos cuyo gobierno autónomo municipal así lo extienda. ¿Ya? También tengo que presentar los impuestos, en este caso el anual de la última gestión. Tengo que presentar el testimonio de escritura pública de rectificación de datos técnicos, testimonio de escritura pública de rectificación de datos técnicos en cumplimiento a la ley 247. También tengo que presentar la cédula de identidad de todos los que intervienen en el testimonio, en este caso los que estén haciendo la aclaración de los datos técnicos. Todos estos documentos de la misma manera tengo que presentarlo en original y 2 fotocopias. Ahí nos dice en caso de los departamentos, bauleras y parqueos deben adjuntar los planos legalizados, la resolución administrativa y la tabla de fraccionamiento legalizado. Eso se refiere a las propiedades horizontales, es decir, a los edificios, ¿no? Todo trámite es personal o con poder acreditando el interés legal. El tiempo y el plazo para el registro es de 3 días hábiles. Doctor. Sí, doctora. Doctor, respecto al punto 4, dice plano aprobado y o resolución técnica administrativa municipal en original. Generalmente el arquitecto es el que realiza el plano, lo hace aprobar y nos entrega los planos para que nosotros hagamos los memoriales de aclaración, ¿no? Cuando hacemos solo los memoriales de aclaración, ahí es una bendición. Pero cuando se va a pretender registrar en derechos reales, nos exigen que además llevemos esa resolución técnica administrativa. ¿No ve? Yo entiendo que esa resolución ha de ser sobre la planimetría, la división, no sé, imagino que es porque solo dicen aquello y no dicen de qué resolución se trata. Ahora, el municipio dice resolución 84 de 1988, entonces es una resolución de la aprobación de planimetría. El problema es en la ciudad del Alto que esa resolución administrativa, todos los arquitectos dicen, hasta el Colegio de Arquitectos ha dicho, se ha debido quemar, pues la primera vez que quemaron el municipio. Y esa segunda resolución que ha homologado, digamos, esa primera, se ha debido quemar en la segunda quema del municipio. Entonces, nunca podemos encontrar esas resoluciones. La verdad, yo pienso que todas esas resoluciones que van son resoluciones inventadas por alguien, porque
en el municipio no saben ni siquiera de qué resolución se trata. Ellos automáticamente llegan y hacen el plano y establecen la certificación con esa resolución. Me imagino que habrán sacado de alguna otra resolución. Entonces, ese es un cuello de botella, pues cuando nosotros pretendemos realizar ese trámite, doctor, porque yo he visto que existen algunas personas que sacan la resolución y te dicen, por la resolución tienes que pagar algo más. Pero cuando voy con el arquitecto me dice, no, Sonia, esa resolución no nos dan. Ya hemos pedido, hemos exigido, hemos hecho esto, hemos hecho aquello y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa ahí en derechos reales, doctor? Esa es mi consulta. Bien, gracias, doctora, y muy importante la pregunta. Otra cosa es cuando estás en derechos reales, ¿no? Cambia la figura y evidentemente en oficinas de derechos reales siempre se van a abocar a lo que establecen los requisitos, así como lo hemos hecho anteriormente en el análisis de la problemática que hemos presentado, donde conforme a los requisitos para hacer una transferencia nos dice que sí o sí tenemos que presentar el plano y el certificado de lote aprobado por el gobierno autónomo municipal, pero también hemos visto de que podría existir una excepción, ¿no? En la cual la alcaldía podría informar de que evidentemente toda esa urbanización está todavía en un proceso de saneamiento. Entonces, ante el buen criterio, en este caso de las oficinas registrales, te aceptan ese tipo de registros con esa certificación. En el presente caso de la pregunta, de la misma manera, nos dice el punto 4 que tenemos que presentar el plano aprobado y o la resolución técnica y o, no nos dice que sí o sí tenemos que presentar esto, pero obviamente nosotros sabemos que, bueno, el artículo 56 de la Constitución Política del Estado establece de que todas las personas tienen el derecho a la propiedad y ante este precepto constitucional nosotros no podemos negarles el registro de una pretensión. Es por eso que se abre un poco el criterio en oficinas de derechos reales para poder hacer ese tipo de registro en el anterior caso que les he mencionado. Para este caso, puede ser que alguno de los funcionarios nos pida sí o sí, aparte del plano, del plano aprobado por la alcaldía y la certificación, obviamente, que también en una de las partes, ¿no? En el caso de la Ciudad del Alto, en sus certificaciones o en la Chocalla y demás, en la última parte hacen mención de que conforme a la resolución número tantos, hay un número de resolución a la que se manifiesta y cuando evidentemente les pides que adjunten esa resolución, muchos no van a conseguirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente se han ido quemando en las oficinas del municipio. En este caso, como lo establece el requisito, no es un requisito también indispensable que se tenga que presentar esa resolución técnica administrativa, porque lo refiere acá, o bien el plano y o la resolución técnica administrativa, o sea, puedo presentar cualquiera de las dos, en otras palabras. Cuando yo he visto, sí, evidentemente, de que algunos funcionarios se ponen tercos y te piden sí o sí la resolución, ¿no? Pero bueno, haciéndoles entender y obviamente que los mismos tengan que informar, ¿no? Mediante una boleta de observación del por qué te estaría observando y amparado en qué normativa, muchos de ellos se van a rectificar y no te van a solicitar, ¿no? Entonces, les recomiendo que haga eso también. Porque es cierto y es evidente de que los mismos funcionarios de la ciudad del Alto del municipio no cuentan con esa documentación y no se pueden inventar, no se pueden inventar. Eso ya nos ha pasado ya estando del otro lado de las oficinas de derechos reales. Hemos podido observar de que existe gran documentación que falta y obviamente el tiempo que demoran en procesar ciertos trámites los funcionarios, el tema de las dádivas que hay que darles porque te dicen va a tardar 2 meses, que el hecho de que te lo hagamos el plano y el certificado de lote o un mes y medio para poder acelerar, ya saben ustedes que tienen que acudir a ciertas vías. Bueno, muchas gracias por la pregunta y bueno, la respuesta está en base a ello, ¿no? Gracias, doctora Sonia, si no me equivoco, ¿no? Gracias, doctor. Ok. La aceptación de herencia.
Es igual uno de los requisitos que constantemente lo vamos a ir viendo en el cotidiano de nuestra vida profesional cuando hacemos registros en derechos reales. Para el efecto tengo que presentar el Doctor, testimonio judicial, ¿sí? doctor, perdón, tal Sí, vez, doctor, quería tal vez, tengo una duda también, doctor, en cuestión de esto del registro en derecho, en las oficinas de derechos reales. Justamente a mí, no sé, en los requisitos que exigen hay una serie de requisitos, ¿no es verdad? El plano avisado, el testimonio, la certificación, inclusive están también la certificación judicial de las sentencias, resoluciones, la sentencia ejecutoria, la sentencia legalizada, el plano legalizado, todas situaciones, doctor. En una de esas yo tuve, doctor, un inconveniente. No sé si esto quisiera que usted me saque de duda por el amplio conocimiento que usted tiene en esto del registro en derechos reales. Es tal vez pertinente, tal vez, doctor, cuando hice un proceso de usucapión, ¿no? Un proceso de usucapión de un bien inmueble de 100 metros cuadrados, ¿no? Tenía tres plantas, ¿no? Es decir, tres pisos, en todo caso, el bien inmueble. Entonces, cuando voy a oficinas de derechos reales para poder registrarlos, revisa todos los requisitos, ¿no? Que está en la ventanilla pegado ahí, ¿no? Están los requisitos, conforme a eso presento. Pero sin embargo, el registrador me exige, ¿no? Me dice, acá falta un plano, me dice, de construcción que esté debidamente visado por catastro, me dice. Usted tiene que presentarme, pero yo tengo aquí mi plano visado, le digo, ¿no? El plano del lote individual visado con certificación. Después del usucapión, vuelvo a sacar el plano, hago la aclaración de datos técnicos, lo tengo, aquí está, le digo, pero sin embargo me exige una vez más, me dice, no, tiene que tener, además de este plano, tiene que usted tener el plano de construcción en ese sentido. Eso quería consultarle, doctor, si es necesario presentar, porque yo lo he revisado, pero en ningún normativo o bien un circular o un instructivo he encontrado de que se tendrá que presentar un plano debidamente visado de plano de construcción. Doctor, esa era mi duda, doctor. Gracias, doctor. muchas gracias, doctor Irineo. Tal vez alguien más quiere participar para poder hacer ese tipo de análisis, estimados doctores. Lo que nos está diciendo el doctor Irineo es prácticamente de que existen algunos funcionarios, porque quieras o no, todos los que están en derechos reales son funcionarios, son servidores públicos, que lamentablemente te exigen más cosas de lo que la normativa establece, supuestamente ante la duda razonable y ante la objetividad, empero no pueden ir esa susceptibilidad ante la objetividad y duda razonable más allá de los requisitos que establece la normativa. En ese entendido, también se han tenido muchos problemas con los distintos funcionarios de derechos reales e incluso con mi misma persona, que he tenido que denunciar a muchos funcionarios y poniendo mi sello en las notas que yo presentaba, ¿no? Frente a cada observación, que yo también, bueno, cuando recogía las observaciones que yo veía que no eran fundamentadas, nuevamente yo les pedía que aclaren esos extremos. Por ejemplo, varias veces me han pedido cuando se hace la aceptación de herencia, en los requisitos que vamos a poder establecer, dice presentar el plano y el certificado del lote y o el último impuesto municipal. Y yo presentaba el último impuesto municipal y me exigían, pese a ello, el plan, ¿no? Aprobado Mm. obviamente por el gobierno todo municipal. Es ahí donde mi persona presentaba, bueno, es uno de los casos, ¿no? Presento ahí mi nota, mi reclamo y bueno, al conocer de mí, me dieron curso, pero he visto que a otras personas no les dan. Lo que siempre he recomendado es hacer las denuncias pertinentes ante estos funcionarios porque simplemente están obstaculizando un derecho que nosotros tenemos, ¿no? Que es el derecho al registro de nuestras propiedades.
En ese entendido, bueno, este requisito que le están pidiendo, doctor Irineo, que es el plano de construcción, está fuera de todo requisito que establece la normativa en cuanto al registro de derechos reales, porque este plano de construcción es más que todo necesario para, obviamente, para poder construir, es la autorización para poder construir, y quienes tal vez se deberían oponer ante ello deberían ser la Junta de Vecinos, que supuestamente se estaría atentando contra su derecho propietario, es decir, de que si se va a autorizar, bueno, de que si no existe una autorización de construcción, obviamente que puedan eh, involucrar, qué sé yo, desestabilizar sus propiedades en la construcción, hacer a que existan ciertos problemas en lo que es la construcción, ¿no? He tenido un caso también recientemente, justamente es en Aranjuez, donde de la misma manera, ustedes saben que por las constantes lluvias que ha habido en la zona sur, muchas casitas se han empezado a rajar, ¿no? Y lo que han empezado a hacer justamente en Aranjuez, y es una propiedad justamente de unos familiares, es empezar a hacer las correcciones, obviamente, a las rajaduras. Y empieza a llegar el albañil con sus cositas, ¿no? Es decir, su ladrillo y todo ello. Y lamentablemente los de la junta de vecinos, ¿no? Los que se han puesto ahí en alerta, han ordenado a que al conserje ya no le permitan entrar al albañil, ¿no? Porque es una urbanización donde obviamente hay varias casas. Y justo ¿por qué? Porque una de las vecinas empieza a mensajear en el grupo de que ya en la propiedad de tales personas se están construyendo, no sé si es que existirá autorización, señores vecinos que investiguen, averigüen y los mismos se empezaron a ponerse, ¿qué les digo?, en un estado de emergencia, ¿no? Y evidentemente tenían razón, porque para toda construcción, obviamente que se necesita la autorización de construcción, ¿no? Entonces, para este tipo de casos sí amerita que en este caso que la Junta de Vecinos y el mismo municipio sea el interesado en este tema, pero no así las oficinas de derechos reales. En otras palabras, para el tipo de registro que usted me ha mencionado, doctor, que es una usucapión, no se necesita para nada que se presente el plano de construcción. Caso contrario, el funcionario público, en este caso el registrador, estaría atribuyendo su responsabilidad a la conducta antijurídica, que es el incumplimiento de deberes, que es un proceso penal, ¿no? Bien. ¿Está bien, doctor Irineo? Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Gracias. Y vámonos con la aceptación de herencia, que es justamente lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos que presentar el testimonio judicial o la escritura pública de la declaratoria de herederos o la aceptación de herencia. En este caso puede ser judicial o ante un notario de fe pública, ¿no? El impuesto anual de la última gestión. También con relación a este caso, ¿no? El día de antes de ayer, una colega también abogada se contacta conmigo y me dice, doctor, ¿cómo está? Quisiera que me ayudes en escribir un trámite, ¿no? Y justamente es una declaratoria de herederos que he hecho, que lo he hecho vía notarial, pero en oficinas de derechos reales me están exigiendo a que necesariamente sea judicial. Y yo le digo, ¿dónde tú has hecho tu aceptación de herencia? Lo he hecho en el Alto, me dice. La propiedad, ¿dónde queda? También en el Alto. Entonces, derechos reales no debería exigirte por nada que sea mediante un testimonio judicial, es decir, que haya sido vía judicial la aceptación de herencia. ¿Por qué? Porque te están exigiendo únicamente en los lugares donde no existen notarios. Existen municipios donde no existen notarios. Ahí sí lo puedes hacer vía judicial, pero no es obligatorio. Entonces, se dan cuenta, existen ciertas observaciones o atribuciones que se pone algún funcionario en oficinas de derechos reales y te empieza a pedir cosas que son ilógicas prácticamente. Ilógicas porque se ha establecido mediante
lo que son comunicados internos en las oficinas de derechos reales, de que con prioridad se tendría que atender o se tendría que registrar los que son, en este caso, los testimonios de declaratorios de herederos notariales. Esto con el objetivo de no poder, pues, llenar de carga procesal a los distintos juzgados, en este caso, en materia civil. Sí está aceptado esto para los distintos juzgados donde, reitero, no existan notarios de fe pública, ¿ya? Y por este percance, lo que me comenta la colega es de que el funcionario le había estado pidiendo un monto económico para dejarlo pasar. Se dan cuenta que lamentablemente simplemente por usufructuar nos piden requisitos que prácticamente son ilógicos. También tenemos que presentar para este tipo de registros el impuesto anual, en este caso de la última gestión. Es a esto a lo que me refiero, el impuesto anual. Punto 3, el impuesto a la transferencia gratuita, el 430 y el 01, ¿no? Que a partir del 2016, antes era el 692 y ahora es el 01, el formulario de la gobernación. En Santa Cruz también se denomina 01, acá en La Paz también es el 01, no sé si en Cochabamba, en Potosí, el número, bueno, la denominación de este formulario es también el 01, no sé si es que nos pueden ayudar, doctor René, en Oruro, nuestra doctora que decía que, bueno, creo que estaba por Tarija, ¿no? Bien, y en Santa Cruz, sí, sí, Doctor, doctor. En Oruro también es el 01, ¿no? Oruro, Sí, es el bueno, 01. no hay un formulario 01, doctor. Nos Ya. piden directamente el formulario de impuesto a acción hereditaria el 430 y el formulario 900 de la gobernación. Ah, es el 900, entonces ahí. Ok, muchas gracias, doctor. También tenemos que presentar la cédula de identidad de los herederos, ¿no? De los que han solicitado eh, la declaratoria de herederos. El folio real actualizado sobre el cual se declaran los herederos o aceptan la herencia, ¿no? Todos esos documentos deben ser presentados en 2 fotocopias. El plazo es de 3 días para el presente registro. Pero se dan cuenta acá, en ningún momento nos están exigiendo el plano y certificado del lote, ¿no? Es justamente esas las observaciones que también se presentaban en oficinas de derechos reales. Bien, vamos a vamos a ver ahora los requisitos para una compra-venta. Ahora, ¿por qué no es requisito indispensable el presentar el certificado catastral o el plano y certificado de lote para el caso de las aceptaciones de herencia? ¿Por qué no es un requisito indispensable? No estoy diciendo que no es necesario. Es justamente porque no es una transferencia. Cuando se hacen transferencias, es decir, compras, ventas, ahí sí es necesario presentar de manera indispensable el plano y el certificado de lote o el certificado catastral, como en el presente caso. ¿Cuáles son los requisitos? Presentar una escritura pública de compra y venta, el impuesto anual de la última gestión, también tenemos que presentar el impuesto a la transferencia, el plano aprobado por el gobierno autónomo municipal que corresponda, ¿no? Ahí sí nos están pidiendo el plano aprobado por el gobierno autónomo municipal que corresponda y o la certificación catastral a nombre del comprador o del vendedor. Esto también es importante, o del vendedor. ¿Por qué? Porque puede ser en el caso de que se haya practicado una transferencia, estamos en el 2024, que se haya practicado la transferencia en el mes de junio, ¿no? Un ejemplo. Se practicó la transferencia en el mes de junio. ¿Quién lo ha hecho? En su caso, el comprador, porque ahora es vendedor. ¿Por qué les digo que ahora es vendedor? Porque en este mes puede ser que el comprador, ahora vendedor, decida vender esa propiedad. Entonces, ya no sería un requisito indispensable que el nuevo comprador tenga que adjuntar el plano y certificado de lote, porque lo establecen acá.
Dice el plano aprobado por el gobierno autónomo municipal que corresponda y el certificado catastral a nombre del comprador o del vendedor. Obviamente que tiene que ser actualizado, ¿no? Y si estamos hablando de una diferencia de un mes, 2 meses, 3 meses, hasta un año, no existiría una necesidad para que nos tengan que solicitar nuevamente este plano y este certificado. Toda vez de que las certificaciones, bueno, dependiendo de cada municipio, en el caso de la Ciudad del Alto, por ejemplo, tiene una vigencia de un año, ¿ya? También tenemos que presentar la cédula de identidad de los vendedores y de los compradores. Cédula de identidad de los vendedores y de los compradores. En caso de personas jurídicas, se tiene que presentar el NIT correspondiente. Todos estos documentos se los debe presentar en un original y en 2 fotocopias. Todo trámite, en este caso, tardará 3 días hábiles. De la misma manera, si van a haber apoderados que van a presentar, tienen que presentar el poder para acreditar el interés legal. Vámonos a otro de los requisitos que son las subinscripciones de aclaración de mayoría de edad. Para este tipo de registros, lo que vamos a requerir y solicitar es el testimonio notariado de aclaración de mayoría de edad. ¿Cuál es el documento indispensable para este tipo de registros? Si es justamente el certificado de nacimiento. Porque con ese certificado de nacimiento vamos a poder observar de que la persona ya es mayor de edad, ¿no? Tengo que presentar el folio real, la cédula de identidad del propietario. Todos estos documentos deben ser presentados en original y en 2 fotocopias. Todo trámite es personal o con poder acreditando el interés legal. El plazo para la presentación de la misma manera es de 3 días hábiles. Una subinscripción de cambio de tipo de inmueble. Cambio de tipo de inmueble. El documento indispensable para presentar y hacer este tipo de registro tendrá que ser el certificado catastral, ¿no? Entonces vamos a ver los requisitos. La escritura pública de cambio de tipo de inmueble, el impuesto anual de la última gestión, el certificado catastral y o el plano aprobado de construcción. También tendré que presentar la cédula de identidad de los propietarios, todos estos documentos en original y 2 fotocopias. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de tipo de cambio de inmueble, por favor? Sí, colega. Doctora Sonia, tal vez. No, no. Ah, ok. Bien. Por ejemplo, de cambio de tipo de inmueble, nos referimos a lote de terreno, a casa y de casa a edificio. ¿Ya? Ahí sí estamos haciendo el cambio de tipo de inmueble. Vamos a ver ahora la inscripción de cancelación judicial o voluntaria. ¿Cuáles son estos requisitos? Los requisitos que tenemos que presentar es el testimonio judicial y o la escritura pública de cancelación. La cédula de identidad del acreedor y del deudor. En caso de personas jurídicas debemos también adjuntar el NIT correspondiente. Todos estos documentos deben ser presentados en original y en 2 fotocopias. Todo trámite es personal y el tiempo de duración de dicho trámite es de 3 días hábiles. El testimonio judicial para este tipo de casos, bueno, están en las siguientes diapositivas. Vamos a ver los requisitos para los testimonios, obviamente en base a los requisitos y normativa que ha estipulado el órgano judicial. Y bueno, vamos a ir viendo como ejemplos a continuación cómo es que deberían presentar dichos testimonios. Porque igual de la misma manera son objeto de observación, ¿no? Que falta la firma de tal, que falta el sello de tal, que el formato no es correspondiente, etcétera, etcétera.
igual nos empiezan a observar en derechos reales. Veamos la inscripción de anotación preventiva judicial. Para el efecto les voy a pedir por favor que también nos ayuden dando lectura al artículo 1552 del Código Civil y al artículo 55 del Decreto Supremo 27957. Mientras van buscando dichos requisitos, bueno, dicha normativa, voy a dar lectura a los requisitos de inscripción de anotación preventiva. Tengo que presentar bueno, puede ser a través de una provisión ejecutoria de anotación preventiva o un requerimiento fiscal, ¿no? También tengo que presentar la cédula de identidad del demandante. En caso de persona jurídica, tengo que adjuntar el NIT. Todos estos documentos deben ser presentados en original o también en 2 fotocopias. Todo trámite tiene una duración de 3 días hábiles. Con relación a este caso, también les había manifestado, bueno, es para otro tipo de registros, no necesariamente la anotación preventiva, ¿no? Pero también hacen ese tipo de registros, como lo he mencionado, distintas instituciones, como por ejemplo DIRCABI, la aduana, impuestos nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de instituciones en los que eh, se ha visto la necesidad, en el caso de impuestos nacionales, cuando no pagas tus impuestos, obviamente que te hacen la anotación preventiva de tus bienes hasta que terminas de pagar la deuda que tienes a través de impuestos nacionales. Bien, ¿algún colega que pueda ayudarnos dando lectura, por favor, al artículo 1552? Por favor, muchas gracias. Doctor, Sí, doctora Jacqueline, gracias. sección sexta de la anotación preventiva y de las notas marginales. Artículo 1552, anotación preventiva en el registro. Parágrafo 1. Podrán pedir a la autoridad jurisdiccional la anotación preventiva de sus derechos en el registro público. 1. Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real. 2. Quien obtenga a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles de deudor. 3. Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se condena al demandado a que cumpla una obligación. 4. Quien deduce demanda para obtener sentencias sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes según el artículo 1540, inciso 14. 5. Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no pueda hacerse por falta de algún requisito subsanable. 6. La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción para efectos de protección del patrimonio del Estado. Parágrafo 2. En los casos previstos por el artículo presente y cuando se trate de bienes muebles sujetos a registro, la anotación se practicará en los registros correspondientes. Leo el artículo 55, doctor. Por favor, doctorita, muchas gracias. Ya. Capítulo 4 de la anotación preventiva, artículo 55. Inscripción de la anotación preventiva. De acuerdo al artículo 260 de la Ley de Inscripción de Registro de Derechos Reales, 26, concordante en el artículo 1552, parágrafo 1 del Código Civil, en los casos 1 al 4 de ambas disposiciones, para el registro de la anotación preventiva debe presentarse la provisión ejecutoria o el testimonio judicial en el que se insertara la demanda y la providencia judicial, acompañando la cédula de identidad. La provisión ejecutoria o el testimonio judicial no podrá contener faltas insubsanables para no ser pasible de denegación y establecerá claramente los datos de registro y la proporción del bien inmueble sobre el que recae la anotación preventiva. El juez
La ordenará y el registrador la verificará en el asiento respectivo de la columna B de gravámenes y restricciones, con todas las especificaciones determinadas por los artículos 25 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y 1548 del Código Civil. Eso es todo, doctor. Muchas gracias, doctora. Creo que está bastante claro, ¿no? Muchas gracias. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Acá están justamente los ejemplos de los cuales les mencionaba, que son algunas notas que mandan las instituciones. En este caso, como pueden apreciar ustedes, es de la Aduana Nacional. Es una nota dirigida al Registro de Derechos Reales de la Ciudad del Alto, del Consejo de la Magistratura, y ahí solicita la hipoteca legal, ¿no? Como ustedes pueden observar, en la parte superior simplemente hacen mención al número de CITE, ¿no? Y ahí tiene que especificar, eso es lo que se les pide, ¿no? Porque también son sujetos a observaciones este tipo de documentos que ingresan a derechos reales, tiene que justificar a quién pertenece la propiedad, el número de carnet de identidad, el tipo de ejecución tributaria, en este caso a los que ellos están haciendo mención, por qué proceso ellos han solicitado interno, ellos están solicitando la hipoteca legal a derechos reales, el proveído de inicio de ejecución tributaria y el monto económico adeudado, ¿no? Y ahí, como ustedes pueden apreciar, en la siguiente parte dice, a favor de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional en aplicación a las facultades conferidas por el artículo 110 de medidas coactivas del Código Tributario, ley número 2492, en sus artículos 1361 y 1362, así como el 1368 del Código Civil, solicita a su autoridad disponga la hipoteca legal a favor de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional de los bienes inmuebles registrados a nombre de Salusto Primo, ¿no? Con cédula de identidad, con las matrículas, número, ahí sí. No tiene que existir ningún error en estos números de matrículas. Y son 3 números de matrículas en las cuales se estaría practicando la hipoteca legal, ¿no? En consecuencia, agradece a su autoridad instruir, se ejecute la hipoteca ordenada sobre las acciones y derechos del sujeto pasivo Salusto, ¿no? Y ahí la firma de la autoridad que está solicitando dicha inscripción. Ahí ellos adjuntan también la resolución a la que hacen mención al proceso interno, que también tienen que adjuntarlo, ¿no? Tienen que adjuntar todo esto. Esta es otra hipoteca legal que también se está solicitando para otro número de matrícula, para otra persona, en las cuales también se amparan en la normativa pertinente que hemos dado lectura, ¿no? En este caso es otro número de folio real, también especificando la autoridad que solicita esta inscripción y, bueno, a nombre de quién estaría inscrito esa propiedad. Yo les pregunto, a ver, en este número de matrícula computarizada de folio real, ¿qué pasa si nos ordenan el registro en esta matrícula, pero está a nombre ya no de Basilio, sino que está a nombre de Erika Lee, por ejemplo? ¿Será que se observa esta nota que presenta la aduana o de la misma manera aceptan la inscripción en derechos reales y practican la hipoteca legal? Les cedo la palabra, colegas. ¿Cuál es el criterio que tienen? Doctor, derechos reales debería observar la solicitud de hipoteca. Esto conforme establece el artículo 1538, ¿no? Con relación a del Código Civil, perdón, con relación a la publicidad de los registros. Porque a partir de la inscripción de una compra y venta a favor, como usted dijo, del señor Ali, el derecho propietario del señor Basilio ya ha sido transferido. Entonces, en ese sentido, no podría afectarse un bien inmueble que ya no es de su propiedad. Bien,
Muchas gracias, estimado doctor. ¿Alguien más que quiera participar? En algún momento nos decían, ¿no? En las oficinas de derechos reales, los mismos funcionarios de la aduana y de otras instituciones. No, pero estamos hablando de una propiedad que está solicitando beca legal una institución pública porque es posible de que esa propiedad pueda ser transferida o se pueda utilizar para otras cosas. Y me refiero específicamente a Dirkavi, ¿no? Dirkavi venía y quería que sí o sí, sin incluso dar a conocer quién es el propietario de esa propiedad, simplemente con el número de matrícula ya quería que se inscriban una hipoteca legal. Y bueno, nosotros no podemos atentar también contra el derecho propietario de las personas. Es por eso que sí o sí tiene que estar específicamente el nombre de la persona de la cual se estaría practicando, en este caso ya sean por acciones y derechos, una hipoteca legal. ¿Ya? Y evidentemente, como manifiesta el doctor que nos ha antecedido, las oficinas de derechos reales debería observar, ¿no? Porque se supone que esa persona no es titular de esa propiedad. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Inscripción de cancelación de anotación preventiva. Tengo que presentar como requisitos la provisión ejecutoria del documento del mismo rango con el que se ha constituido la anotación preventiva. También puede ser en este caso un testimonio judicial donde ordene la cancelación, ¿no? La cancelación de alguna anotación preventiva. También tengo que presentar la cédula de identidad del solicitante, todos estos documentos en original y en 2 fotocopias. El trámite tendrá una duración de 3 días hábiles. Y es justamente acá donde, bueno, les mencionaba sobre algunas observaciones que hacen a ciertos testimonios judiciales. A veces por la prisa o qué sé yo de, de las oficinas judiciales, no cumplen algunos requisitos, porque hemos visto alguna vez que llegaba algún testimonio judicial de cancelación o de inscripción de gravamen en el cual no figuraba el sello del secretario del juzgado y eso sí, obviamente también es causal de observación. ¿Por qué? Porque la norma sí lo establece en la circular 048 del 2013 de Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde establece que en fecha 14 de noviembre del año 2013, sobre la elaboración de provisiones ejecutorias y testimonios, se legaliza alguna pieza procesal del proceso civil monitorio ejecutivo, como en este caso, ¿no? Seguido por el Banco Fácil, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estos requisitos de esta circular, que es la 048, establecen los requisitos para la formalidad de presentación de testimonios judiciales. Y ahí está un modelo de testimonio judicial bueno, de la última parte, ¿no? Del testimonio. Bien. En la última parte, ¿no? Dice que se refrenda el presente documento haciendo constar que la firma estampada en el testimonio corresponde al secretario abogado del juzgado, lo cual se hace constar en cumplimiento de la circular número 3797 de la hora Tribunal Supremo de Justicia, amparados en su artículo 94, parágrafo primero, numeral 4 de la ley del órgano judicial. Vamos a empezar a ver ahora también vamos a continuar viendo distintas observaciones. Este es un modelo de un trámite observado, ¿no? ¿Cómo es que nos tienen que entregar un trámite que es observado? Están obligados los funcionarios de derechos reales a entregar de esta manera, con la boleta con la que ha ingresado, sí o sí,
la boleta, bueno, la boleta de comprobante de caja que nosotros hemos hecho, ¿no? En cuanto a la cancelación. También nos tienen que entregar la boleta de observación, donde hacen mención a la observación. Muchas veces van a ver algunas boletas donde no figura el nombre de la persona que está practicando la observación. Es más, acá donde dice Mamani, Pacheco, Helen, lo que hacen ahora en algunas oficinas es recortar esa parte de donde está el nombre de la persona. Ya, pese a que en el sistema debería establecer el nombre así como está, en algunas oficinas, como les digo, lo recortan justamente para que no los identifiquen o qué sé yo. Pero es obligación de que ellos puedan identificarse, es decir, el que está observando esta boleta tiene que estar identificado. Y como ahí ustedes pueden observar, existe un visto bueno, ese visto bueno obviamente que es el visto bueno del registrador. Porque no se olviden que, como hemos mencionado anteriormente en la normativa pertinente que hemos dado lectura, todo decreto fundamentado y toda observación está bajo la responsabilidad del registrador. ¿Ya? Esta boleta de observación también nos va a permitir a que si nosotros la consideramos de que no es objetiva, el día bueno, en cada oficina registral, como les había mencionado, siempre se hace un día de audiencias, se señala un día de audiencias. Generalmente puede ser un día miércoles, jueves, dependiendo a cada oficina. Es ese día donde nosotros si consideramos de que no es objetiva ni clara o atentatoria la observación, podemos ir a solicitar nuevamente su revisión y bueno, si corresponde, la anulación de esa observación y la prosecución del trámite. ¿Ya? ¿Qué más me tienen que entregar cuando yo veo un documento que ha sido observado? Tienen que devolverme todos los documentos originales que han ingresado, ¿no? Absolutamente todos. Ahí está el doctor Chávez también, no sé si nos puede informar también o si quiere intervenir en el presente caso. Pero como les manifiesto, cuando un trámite es observado, sí o sí nos tienen que devolver con todos los documentos originales. Alguna vez, qué sé yo, por el tema de, de tanto papeleo que se maneja en las oficinas de derechos reales, se olvidan de poderte entregar los originales y simplemente te entregan las fotocopias. Y cuando tú decides, bueno, o subsanas la observación, lo que te piden es los documentos originales, ¿no? Y ahí existe un problema. ¿Cómo es que vas a adjuntar los originales si no están en tu poder, ¿no? Bien, en el caso del doctor Chávez que estaba haciendo mención, de la misma manera, ha sido observados sus trámites, le observan y no les han devuelto los planos y certificados del lote de gobierno autónomo municipal originales y se han quedado los originales y posteriormente, lamentablemente, se han llegado a extraviar, ¿no? Haciendo que lamentablemente el usuario nuevamente tenga que tramitar esos documentos, que no es responsabilidad ni culpa de ellos, pero lamentablemente esos problemas pasaron recientemente en oficinas de derechos reales de la ciudad de La Paz. Vámonos Doctor, con una este sí. consulta al respecto, por favor. Sí, Doctor, eso le pasó a uno de mis clientes, no le devolvieron los documentos con la observación. Ahora resulta que lo que ellos quieren es levantar el trámite, o sea, no sé cuál es la palabra correcta. Y van y en el distrito en el que ha metido el trámite le dijeron que tiene que todos reponer en originales porque estaba pidiendo las fotocopias legalizadas de esas observaciones, solo tienen fotocopias para así poder levantar perdón, ya no va a seguir el trámite, no sé cuál es la palabra correcta, la verdad. Entonces, le han pedido que tiene que volver a presentar las escrituras públicas de aclaración, los planos que en aquel entonces hizo hacer, y si no me equivoco es del 2019, o sea, ni siquiera la alcaldesa de esa época se encuentra, menos su director técnico. Entonces, y además
ni siquiera hay en archivo de la alcaldía, porque creo que es en la segunda quema de la alcaldía que hizo aquello. Entonces, ahora se le dificulta porque no tiene ningún documento para poder dar de baja su trámite. Esa es la palabra. Quiere dar de baja, pero le están pidiendo que todas esas fotocopias, o perdón, todos esos documentos presenten original, los documentos que dieron curso a la observación, y no tiene ninguno. ¿Qué debo hacer en este caso? Bien, doctora Sonia, lo que no han entendido es que si los documentos se han perdido en oficinas de derechos reales o es que su cliente lo ha perdido esos documentos. No, los documentos supuestamente se perdieron en las oficinas de derechos reales porque según mi cliente nunca recibió, pero según la boleta le entregaron los documentos originales. Ok, ahí existe lamentablemente una gran duda razonable, ¿no? Porque si pueden observar Sí. la presente boleta de observación, dice señor usuario, observado por despacho, ¿no? Y por eso tiene el visto bueno de despacho. Y dice previamente a subsanar, bueno, ahí lo que te pide, ¿no? Lo, con relación a la observación. Y en la última parte dice, se devuelven los documentos originales, quedando simplemente fotocopias de respaldo. Obviamente, al momento de haber recogido esta documentación de mesa de devoluciones, se tenía que percatar el usuario, en este caso, de que le están devolviendo todos los documentos originales. Muchas veces nos devuelven simplemente testimonios y no así los planos, por ejemplo, o otros documentos originales, que sé yo, certificados de nacimiento, etcétera, etcétera. Y cuando trato de ingresar, me piden que nuevamente, como les digo, tenga que adjuntar los documentos originales y eso hace que lamentablemente se eroguen nuevos gastos económicos. Ahora, respondiendo el caso de su persona doctora, existe una duda para derechos reales, ¿no? Porque los de derechos reales están lavando las manos, indicando de que conforme a la boleta de observación que les han entregado, ahí dice que se devolvieron los documentos originales. Yo lo que les recomiendo es, doctora, de que nuevamente puedan apersonarse ante las oficinas de derechos reales, puedan buscar a la funcionaria que estaba a cargo del trámite, de poder hacer el registro de ese trámite. Si ha sido hace mucho tiempo atrás, obviamente que está en este caso en almacenes de derechos reales, ya con la boleta de observación. Entonces, esto tendrían que verificar nuevamente la funcionaria, tendría que irse a archivos y en archivos corroborar si es que están o no están esos documentos. Generalmente los documentos no se pueden perder. Ahora ya las oficinas de derechos reales tienen una un inmenso ambiente de archivos donde generalmente ya está clasificado. Existe un orden, ¿no? Muy buen orden. Para los documentos antiguos sí todavía existe susceptibilidad, pero de los últimos documentos de hace un año, 2 años, 3 años, 4 años atrás, existen ahí documentación en original. Entonces, les recomiendo que haga eso, doctora. Y bueno, si es que no lo consiguen, va a tener que solicitar nuevamente los duplicados de los mismos. Ahora, para el trámite de la baja, como usted ya se ha dado cuenta, eh, Ujú. en caso de no poder encontrar esta documentación, que es obviamente netamente de más responsabilidad para el usuario, si él decide darlo de baja, pero tiene fotocopias simples o tal vez fotocopias legalizadas también, obviamente hablando con el registrador y ante la sana crítica del mismo, sabiendo de que el registrador simplemente le puede perjudicar a la usuaria, ¿no? Si es que corresponde, yo no me haría ningún problema, ¿no? Es decir, el registrador tiene que tener siempre esa buena crítica y ser objetivo ante este caso, de que si está solicitando la baja, simplemente no le perjudica en nada, ¿no? Y le debería dar curso. ¿Ya, doctora? Entonces, les recomiendo que uno nuevamente se contacte con la persona que ha inscrito su trámite, como ahí pueden observar nuevamente, está el nombre de la usuaria, de la funcionaria, perdón, y por último, solicitar en audiencia con el registrador esta salida que le estoy planteando. Bien, Muchas gracias. gracias. Inscripción de gravámenes, hipotecas y o anticresis.
Bien, ya son las últimas diapositivas. Tenemos que presentar el testimonio judicial o la escritura pública de gravamen. También tenemos que presentar la cédula de identidad del acreedor y del deudor. En caso de que son personas jurídicas, obviamente el NIT correspondiente, el pago de los impuestos, RSI, IVA, el formulario 610, tratándose de anticresis, esto al amparo del artículo 27 de la ley 843, en su artículo 7 del decreto supremo 21531. Y todos esos documentos deben ser presentados en original y en 2 fotocopias. El plazo para este tipo de registros es de 3 días hábiles. Muchas personas generalmente no registran sus anticresis, pero es muy importante, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Y como en una primera clase lo habíamos mencionado, de que el primero que registra en derechos reales es el que más derechos prácticamente tiene. En ese entendido, cuando se trata de anticresis, mucho peor, ¿no? Ya ustedes como abogados saben de que existen muchos casos en los que los propietarios empiezan a dar en calidad de anticresis una propiedad a muchas personas con el ánimo de poderlos estafar. Y si no está inscrita en derechos reales ante un proceso, obviamente en la vía judicial, eh, el que mucho antes lo haga va a tener mejores derechos, ¿no? Para poder buscar solución ante su problema. Subinscripción para insertar superficie en la matrícula. Este punto también es importante. Alguna vez hemos debido observar de que en nuestro folio real existe superficie 000. Aquí vamos a ver, y bueno, en nuestro testimonio existe superficie y obviamente en el plan y certificado de lote, toda vez de que existe una propiedad en físico, siempre va a existir una superficie. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que presentar cuando se presentan este tipo de problemáticas? Son la escritura pública, la misma que tiene que ser unilateral, la declaración de superficie, es decir, tengo que presentar una escritura pública aclarando la superficie de mi propiedad, ¿no? O también puede ser una provisión ejecutoria. Tengo que presentar al mismo tiempo el certificado catastral o el plano aprobado por el gobierno autónomo municipal. También tengo que presentar la cédula de identidad del propietario, el impuesto anual de la última gestión y todos estos documentos deben ser en original y 2 fotocopias. Ahora la pregunta. ¿Será que con solo estos documentos en derechos reales van a insertar superficie? Es decir, si está con 00 y mi propiedad es de 400 metros cuadrados, ¿será que fácilmente derechos reales va a insertar superficie a 400 metros? O si yo tengo una superficie de 200 metros y quiero ampliar mi superficie a 400 metros, de 200 a 400, ¿será que en derechos reales me lo van a hacer así por así? Pues no. Eh, Generalmente para este tipo de casos, cuando quiero insertar superficie o incrementar también, es mejor si yo adjunto también un certificado de tradición. Un certificado de tradición donde se dé a conocer mediante un informe en derechos reales, porque obviamente siempre va a existir duda, ¿no? Bueno, tú tienes un documento de compra-venta con una superficie y en tu folio real aparece 00 y te preguntas por qué, qué ha pasado. Lo primero que hacemos es solicitar un informe, ¿no? Que aclaren los derechos reales, qué ha pasado con la superficie. Entonces, también es necesario poder adjuntar este documento que les comento, ¿no? Porque este documento con el cual estaríamos adjuntando ya es prueba para que en derechos reales puedan incrementar o puedan aclarar la superficie que estoy solicitando. ¿Ya? Porque obviamente que en el certificado de tradición nos va a dar a conocer mucho mejor que si es el certificado de tradición a origen o el trentenal o el decenal, dependiendo, ¿no?
de que si existía superficie de la noche a la mañana, que en el sistema de derechos reales haya desaparecido la superficie, bueno, nos llama la atención, ¿no? Pero siempre hay una justificación y esa justificación en este caso podría ser de que esa propiedad ha sido transferida a otra persona, por ejemplo, y que por eso no existe superficie, perdón, no transferido, que haya existido una limitación, ¿no? Es decir, de que haya habido una división y partición, cosa de que la matrícula madre haya quedado no vigente, sin superficie. ¿Por qué? Porque es posible que se hayan dividido en dos propiedades. Si era 400, 200, 200 y automáticamente la matrícula madre ha quedado no vigente. Esa información que nos los va a dar, obviamente, es derechos reales cuando yo solicito un informe. ¿Ya? ¿Alguna vez también he observado de que eh, con este tema de superficies, generalmente pasan estos problemas en las divisiones y particiones, ¿no? De que había, por ejemplo, una hectárea, que son 10.000 metros, la persona hace mucho tiempo ha ido limitando, es decir, transfiriendo estas propiedades y por consolidación y por convalidación. Antiguamente, si es que existen distintos trámites, ¿no? Requisitos de hacer una división, partición o por convalidación, es decir, si existía una superficie de una hectárea de 10.000 metros, si por azares del destino, qué sé yo, cuál habría sido la vía que han tomado, pero en derechos reales han decidido particionar sin los requisitos de división y partición y demás, que lo vamos a ver a continuación. Si es que se ha llegado a particionar simplemente presentando un plano y certificado de lote, por ejemplo, y un documento de compra-venta, si se ha particionado, automáticamente les abre la vía y el camino a que por consolidación y por convalidación los demás propietarios también puedan realizar el mismo ejercicio. Es decir, presentar simplemente su plano, su certificado de lote, su documento de compra-venta, su último impuesto municipal y solicitar el fraccionamiento en este caso, por compra-venta, ¿no? Ya no por división y partición. Lo correcto debería ser de que esa persona primero, antes de vender sus propiedades, que en este caso es, por ejemplo, de una hectárea, como les he manifestado, de 10.000 metros, es de que practique primero la división y partición. Una vez que tenga la división y partición, obviamente con la cesión de áreas que corresponde, que es el 60-40, como ustedes muy bien saben, el porcentaje que se da al municipio por el tema de cesión de áreas, y teniendo ya los planos individuales y los folios individuales, recién esta persona debería practicar la transferencia, pero en muchos casos, antiguamente también, eh, no sabemos cómo lo hacían, el tema es que no hacían la división y partición, directamente ya aparecía en toda la propiedad, ¿no? En toda la superficie que es 10.000 metros en un folio real, ya aparecía una matrícula hija. Esa hija te abre la posibilidad de que por convalidación también tú no tengas que solicitar la división partición a tu vendedor y directamente puedas inscribir tu propiedad por compra-venta adjuntando los documentos que les he mencionado. ¿Ya? Esto también se va a ver ya en la praxis, ¿no? Y algunos funcionarios de derechos reales todavía siguen observando eso y te dicen, no, pero si los requisitos acá para hacer una compra-venta es obviamente esto y esto y esto, pero acá la señora, el propietario, no ha hecho su división y partición, por lo cual previamente el propietario tiene que hacer su división y partición para recién inscribir tu derecho propietario. Y tú dices, bueno, estoy en problemas, porque el propietario ya ha fallecido, no sé, se ha ido de viaje, etcétera. Entonces ya no tienes más solución. Y muchos se van simplemente a la vía que es en este caso la usucapión.
pudiendo exigir ese derecho que les manifiesto a que por consolidación y por convalidación, si le han dado la potestad para que una persona pueda hacer ello, es decir, que exista una matrícula hija, también tenemos ese derecho para que también se pueda inscribir para nosotros. ¿Ya? Ese tema es muy importante, estimados colegas. Bien, vámonos con la subinscripción para insertar superficie en la matrícula. Ya hemos mencionado ello. Y los trámites de registro público en derechos reales. Bien, estimados colegas, ya son las 10, estaríamos llegando hasta ahí y nos veríamos en nuestra siguiente clase, que es prácticamente el día miércoles. Pueden empezar a revisar en el transcurso de las siguientes horas su plataforma para empezar a responder los trabajos que tenemos ahí programados, y de la misma manera les voy a pedir a que vayan avanzando también, como se lo ha mencionado en la primera clase, una monografía, que es el último trabajo que tienen que presentar, ¿no? Esta monografía seguramente les va a servir a ustedes también para que puedan presentar para sus títulos intermedios. Estimados colegas, un gusto nuevamente poder avanzado la presente clase con ustedes, y bueno, pues que descansen. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Saludos, doctor, hasta la semana siguiente. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.